Buenos días, pertenecemos a la Unidad Educativa Fiscal 24 de Mayo, somos el tercero D, grupo número 7 y nuestro proyecto es Para enfriar hay que derivar. Área de Química. En el área de Química empezamos a hacer un experimento con 120 mililitros de agua y 50 gramos de azúcar. El agua debe estar previamente calentada y luego pondremos el azúcar en el agua para mezclarlo y disolverlo hasta que ya no se pueda notar. Procederemos a tomar la temperatura en ese momento y ese contará como nuestro tiempo cero. Posteriormente empezaremos a tomar el tiempo en un cronómetro para poder medir las temperaturas en una escala que hemos escogido de 1,5 en 1,5. Vamos a registrar todas estas temperaturas en una tabla para obtener nuestros datos experimentales. Como hemos mencionado antes, estos datos experimentales estarán en una tabla. Además, hemos hecho un gráfico con estos datos experimentales para poder ver la curva de enfriamiento. Nuestra observación fue que al mezclar 50 gramos de azúcar en 120 mililitros de agua, no cambió mucho su composición y las temperaturas no cambiaron tan drásticamente de un intervalo a otro. Vamos a proceder a calcular la molaridad de nuestra solución. Como datos tenemos que el agua son 120 mililitros y el azúcar 50 gramos, cada uno con su densidad, y la temperatura ambiente que fue de 24 grados centígrados. Para calcular la concentración tuvimos que poner la fórmula de la densidad y cambiarle por el volumen, para sacar el volumen de nuestro azúcar y que queden en las mismas medidas. Una vez que hicimos esto, nos salió 31,45 mililitros y lo pusimos en una tabla para sacar su porcentaje. Es decir que nuestra concentración sí es del 21% y la solución es concentrada. Bien, para sacar nuestra molaridad primero vamos a ver la fórmula del azúcar o de la sacarosa, que en este caso es C12H22O11, y vamos a sacar su peso molecular. Para esto nos vamos a guiar en una tabla periódica y así sacar el peso de cada compuesto. Tenemos como resultado 342 gramos. Estos 342 gramos representan un mol de azúcar. Al hacer una regla de 3 nos ha salido 0,15 moles. Por último, reemplazamos los datos que hemos obtenido en la fórmula de la molaridad, en donde ponemos los moles de absoluto sobre los litros de la solución, dándonos como resultado una molaridad del 0,99 moles sobre litro. Área de Física. Ley de enfriamiento de Newton. Fue determinado experimentado por Isaac Newton. Isaac Newton publicó anónimamente los resultados en 1701, entre otros experimentos. El inicial y más sencillo fue el de calentar al rojo vivo un bloque de metal y ver cómo se iba enfriando con el tiempo. La ley del enfriamiento de Newton o enfriamiento newtoniano establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y su ambiente. La idea del enfriamiento newtoniano es utilizada especialmente en modelos climáticos como una forma rápida y computacionalmente menos costosa de calcular la evolución de temperatura en la atmósfera. Estos cálculos son muy útiles para predecir los acontecimientos de los fenómenos naturales. Cuando la diferencia de temperaturas entre un cuerpo y su medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido en una unidad de tiempo hacia el cuerpo o desde el cuerpo por radiación, convección o conducción es aproximadamente proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y el medio externo. Existen tres formas de transferir el calor, que son la conducción, la radiación y la convección. La ley del enfriamiento en este experimento se puede ver al momento en que mezclamos el agua con azúcar, ya que el calor va disminuyendo debido a la temperatura diferencial que tiene una sustancia en determinado tiempo y la temperatura que existe en el ambiente. Área de Matemáticas. En base a nuestra tabla experimental, procederemos a hacer una tabla analítica con los tiempos y temperaturas que nos han salido en nuestro experimento. Como datos tenemos la temperatura ambiente de 24 grados centígrados, el tiempo cero de 42,1 grados centígrados y un tiempo que hemos elegido nosotros que sería a los 3 minutos de 36,5 grados centígrados. Vamos a sustituir estos datos en la fórmula del enfriamiento de Newton para poder sacar la constante C y poder sustituirla en nuestra fórmula. Posteriormente, con el tiempo que hemos elegido nosotros, vamos a calcular la constante K sustituyendo la temperatura a 36,5 grados centígrados. Como resultado nos va a dar la constante K, como se puede ver igual en la calculadora, y así podemos sustituir esto en la fórmula para tenerla completamente. A partir de esta fórmula vamos a sacar la temperatura exacta de cada tiempo que hemos elegido.
Como ejemplo vamos a poner a los 0 minutos y simplemente vamos a copiar la misma fórmula y solo sustituir el tiempo, que en este caso sería 0, dándonos como resultado el 42,1 grados centígrados. Esto lo haremos con cada tiempo. Pondremos estos resultados en una tabla analítica y procederemos a hacer tanto la gráfica en GeoGebra como en una hoja milimetrada. Bien, como podemos observar, tanto los datos del experimental como la analítica son demasiado parecidos, si no es por decir casi idénticos. La variabilidad que existe se puede deber tanto a factores ambientales como el frío o el calor que hubo en el momento que hicimos el experimento, o factores instrumentales que pueden ser un termómetro mal calibrado, por lo que podemos concluir que la ley del enfriamiento de Newton sí es aplicable en la vida cotidiana. Muchas gracias.